Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Vida para Todos. Le damos la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan desde hace tiempo. Hace 86 días hoy que comenzó esta pandemia, por lo menos aquí en Costa Rica. Llevamos 86 días ya con esta restricción, ¿no? Hoy queremos saludar a algunos amigos más que nos acompañan, que a diario se van sumando algunos amigos, por eso voy de a poco sumando a algunos chicos, a algunas personas que nos ven. Hoy queremos saludar al pastor Silvano Cáceres de Tandil, al pastor Jorge Ordadín, que también nos acompaña de Paraná, Entre Ríos, a la hermana Soledad Flores Godínez de San José, a Daniel Firmapaz de Loncham, allí en Argentina, y al hermano Juan Carlos Vega. Un saludo grande para todos ellos, que el Señor les bendiga. Un abrazo virtual para ellos y gracias por acompañarnos a diario. Damos gracias al Señor. Amén. Gracias a Dios por todos estos. Muy bien. Una de las cosas que, antes de leer la palabra, quiero decir es que tenemos que cuidar aquello que Dios nos ha dado. Tenemos que proteger. Bien sabemos que aquello que tenemos, los bienes que poseemos, lo tenemos que cuidar, ¿no? Lo poco, lo mucho que tengamos, siempre lo cuidamos bien para que no se nos rompa o que no nos roben. Siempre estamos protegiendo. Ahora, como hijo de Dios, también tenemos que cuidar aquello que Dios nos da, aquello que el Señor nos provee. Por ejemplo, el Señor nos da la vida, el Señor nos da una esperanza, el Señor nos da dones, ¿no? Nos da su Espíritu Santo, muchísimas cosas que el Señor nos da, pero esta tarde quiero hablarles acerca de proteger lo que Dios nos dio. Porque en medio de crisis o en medio de dificultades, o en medio de tormentas, podemos llegar a no darnos cuenta que hemos perdido algunos de los valores, de los beneficios que Dios nos ha dado. Por eso quiero hablarles entonces de proteger lo que Dios nos ha dado. Juan capítulo 10, versículo 10 es el versículo clave con el que voy a comenzar, y dice esta palabra: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir las ovejas. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay una contraposición aquí en este versículo. Por un lado habla del ladrón y por otro lado habla del Señor. Como él dice, como yo he venido, se presenta como Jesús. Allí dice, el ladrón viene, dice, para hurtar, matar y destruir. Ahora, Santiago capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las lumbres, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, todo lo que nosotros tenemos es bueno, porque viene de parte del Padre de las luces, ¿no? Él es el que nos beneficia con esos dones celestiales, con esas bendiciones que tenemos nosotros. Pero dice, hay un enemigo, hay alguien que se ocupa no de robar, sino de hurtar. Y el hurto no tiene que ver con el robo. Dentro de la jurisprudencia, ¿sí?, hay una diferencia entre la palabra robo y la palabra hurto. La palabra robo tiene que ver con sustraer algo de manera violenta. Puede ser con un arma de fuego, puede ser con un elemento cortante como un cuchillo, puede ser con un palo, ¿no? O de alguna manera violenta, un arrebato, por ejemplo, es algo muy violento, ¿sí? Eso es un robo.
Pero el hurto tiene que ver con la sustracción que no tiene violencia. La sustracción que se le hace a alguna persona, pero la persona no se da cuenta. Es decir, alguien que lleva la billetera en el bolsillo de atrás del pantalón y está allí medio sobresalida y alguien allí con los deditos muy finos le sustrae, ¿no? La billetera o saca la billetera de la cartera de la dama, ¿no? Le sustrae algo y nadie se da cuenta hasta que el momento uno se da cuenta que va a buscar la billetera y ya no tiene. La señora busca la billetera dentro de la cartera de la dama y ya no está. Es decir, un descuido, también puede ser un descuido. Muchas veces se cae la billetera, ¿no? Se cae algo que tenemos de valor, un reloj, un anillo, un collar que se puede llevar, alguna cosa de valor se cae y la persona que lo ve no dice, hey, se le cayó algo, sino que simplemente se hace el distraído y le sustrae y el dueño no se da cuenta. Ahora, vayamos entonces al tema. Satanás, el enemigo, el ladrón, que viene para hurtar, no con acción violenta, porque el diablo no viene a tomarnos del cuello, no viene con un arma, no viene con un cuchillo, ¿no? No viene a sustraernos lo que Dios nos dio de manera violenta, sino que él de manera muy sutil, pero muy sutil, trata de quitarte lo más preciado que Dios te ha dado. Algunas de las dádivas que Dios nos dio, por ejemplo, dádivas, hablo de regalos, que te podría hurtar el diablo, están, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, dice el versículo 23. Ahora, lo que el diablo puede robarte, lo que Satanás quiere hurtarte, lo que el enemigo puede robarte, puede quitarte el fruto del Espíritu, puede quitarte el gozo, puede quitarte la paz, puede quitarte la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y a veces vemos que algunas personas dicen, hey, esta persona no es mansa, pero es un hijo de Dios, pero es un violento, ¿no? Y dice, ¿qué pasó? Es que se le ha hurtado la mansedumbre y explota, ¿no? Se le fue la templanza, cualquier pequeña chispa ya enciende un gran fuego, se le va la tolerancia a esas personas que el enemigo le hurta las dádivas, los regalos que Dios les da. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9 al 11, también menciona una lista de asuntos, de cosas, de regalos, de dádivas que Dios nos da, en este caso son dones. Y dice la palabra, el Señor dio a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritu, y a otros géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Mas todas estas cosas opera uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Es decir, Dios es el dador de los dones. Pero muchas veces vemos personas que han sido usadas por Dios a través de los dones. Personas que fueron usadas, por ejemplo, con el don de fe para hacer milagros, ¿no? Dones de sanidad o dones de milagros. Gente que fue usada con discernimiento de espíritu. Y uno ha visto a esas personas que Dios ha usado en gran manera. Y uno después dice, ¿qué pasó? Desapareció esa persona. Nunca más Dios la usó. Es que lo tuvo y el diablo se encargó de sustraerle, de hurtarle sin que te dieras cuenta. Por eso es que uno se descuida, ahí viene el tema, el descuido, uno se descuida y en el momento del descuido es cuando el diablo te hurta. Por eso no hablo de hurtarte el celular, no hablo de que te hurten la moto, no hablo del hurto del auto, no hablo de las cosas que tienen que ver con los bienes, sino más bien quiero hablarles, y estoy hablando, acerca de las dádivas, de los regalos, de los beneficios, de las bondades que Dios nos ha dado. Hablo de lo que está dentro de una persona, dentro de ti, lo que Dios te dio, ¿no? Te dio paz y a veces uno pierde la paz. Uno pierde la paz, sobre todo en esta época, en este tiempo que estamos viviendo ahora, hay mucha gente que ha perdido la paz. Se siente insegura y a veces ante la inseguridad, ¿no? Reaccionan de manera violenta. ¿Por qué? Porque han perdido la paz. El diablo le ha hurtado. No se dio cuenta cuándo, pero sí, yo no era así, pero ahora dice, no sé qué pasó conmigo. Es que el diablo te está hurtando el fruto y te está hurtando los dones. Ahora, ¿qué se le puede hurtar además a un cristiano?
Mire, vamos a leer Éxodo capítulo 28, versículo 42, en la versión Reina Valera dice, y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, y serán desde los lomos hasta los muslos, ¿sí? Desde los lomos hasta los muslos. Es decir, Dios le pide, ¿sí? Dios le está pidiendo a los sacerdotes que cosan calzoncillos, porque recuerden que ellos usaban túnica. Pero como tenían que subirse por gradas al altar, lo que Dios no quería era que se viera, digamos, sus partes íntimas, sus partes pudendas, ¿no? Y para eso le mandó a construir calzoncillos. Porque dice, no subirás las gradas a mi altar para que tu desnudez, ¿no? Eso nadie tenía que verlo, no se descubra junto a él. Es decir, Dios está interesado en cuidar la integridad, podríamos decir. Dios está interesado en cuidar la moral de una persona y sobre todo de un hijo de Dios. En este caso era de un sacerdote. Una de las cosas que Dios puede robarle a un cristiano es la integridad. Se ha hablado mucho de este tema en muchas maneras y todos sabemos que la integridad tiene que ver con lo que se refiere a ser una persona completa, ser una persona entera. Lo íntegro es aquello a que no le falta nada, que es totalmente íntegro, como se dice, ¿no? Se hace referencia, cuando uno dice integridad, se hace referencia a una persona que es recta, que es probo o que es intachable. Una persona intachable, ¿no? Puede hablarse también de integridad moral, si hablamos de ética, que está en la misma línea. Es decir, es una cualidad o capacidad que tiene el ser humano, ¿sí? La integridad, para decidir sobre su comportamiento. Es decir, un cristiano tiene la capacidad, ¿sí? Para poder decidir sobre su conducta, sobre su comportamiento, por sí mismo, es decir, por su creencia, actúa de una manera determinada porque tiene ciertos principios. Ahora, en la Escritura encontramos personas con esas condiciones morales y espirituales, muchas personas, no vamos a nombrar todas. Por ejemplo, Abel, la Biblia lo describe como un hombre justo. José, ¿no? ¿Quién no recuerda la historia de José huyendo de la esposa de Potifar? Allí la esposa de Potifar que le arranca la ropa y él está huyendo, pero es el prócer de la integridad, podríamos decir, ¿no? Es el gran prócer de la integridad, ¿no? Podríamos también hablar de David, aunque David se mandó alguna de las suyas, ¿no? Cometió algunos errores, pero la Biblia dice que David era considerado conforme al corazón del Señor, porque él dice, el Salmo 78, versículo 70, dice, era conforme a la integridad de su corazón, era conforme a la integridad del corazón de Dios. Josué, por ejemplo, era un hombre que se vio obligado a ser íntegro para completar una tarea, ¿sí? Que Dios le había designado. Y si hablamos de José, podemos hablar, así como decimos que José es el prócer de la integridad, podemos decir que Josué es el VIP de los hombres íntegros, ¿no? Recuerden lo que dice Josué capítulo 1, verso 4 al 5, hablando de este hombre VIP, ¿no? Dice, le daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta la montaña del Líbano en el norte, y desde el gran río Éufrate en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo lo que Dios le concedió a este hombre! Le concedió autoridad, le concedió poder por medio, sí, de esa integridad que tenía. Bueno, el diablo puede encargarse de robarte la integridad. Puede encargarse de robarte. Así como vemos que hay hombres que perseveraron y murieron con la integridad, también hay personas que pueden ser sustraídos su integridad. ¿Cuántas veces vemos personas que son realmente próceres, gente realmente buena, gente realmente que uno dice, tremendo, cómo es pura esta persona, y de repente un día vemos que ya no tiene lo que tenía, ¿no? La autoridad, no tiene la integridad. Dios le dio a Josué, le dio autoridad, además de la integridad le dio autoridad, así como le dio a los sacerdotes, ¿no? Le dio poder, le dio autoridad para que domine, para que aconseje. Miren, sin embargo, estas facultades que uno puede llegar a perder, estas cosas, ¿no? Están supeditados, todo lo que Dios nos da está supeditado a la vida íntegra, a la vida pura, a la vida santa. Todo lo que tenemos
que Dios puede darnos a causa de la santidad, de la justicia, de la rectitud que vivimos, hay un enemigo que está tratando de hurtarte sin que te des cuenta. Por eso es que uno tiene que comportarse de acuerdo a la circunstancia, la estrategia, ¿no? De poder cuidarse. Si tengo que cuidarme y tengo que estar velando todo el tiempo para que el enemigo no me robe lo que Dios me dio. Tengo que velar por esa integridad y vivir de manera intachable, ¿no? De manera intachable cuando nadie está a nuestro alrededor. Un hijo de Dios tiene que vivir cuidando lo que Dios le ha dado. Quiero que pienses un minuto, ¿no? Aquellas personas que han tenido algo que Dios le dio y lo han perdido. Por ejemplo, voy a hablar un punto más de este tema de hoy. La capacidad de discernir. Hay personas que tienen capacidad de discernir. Así como tienen integridad, como tienen autoridad, como tienen poder, Dios también le da a algunas personas la capacidad de discernir. El discernimiento es la capacidad por el medio del cual percibimos y declaramos la diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Esa es la capacidad que tenemos para discernir. Por eso es que cuando leemos que Jonás en el capítulo 4, Dios le dice a Jonás, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen de su derecha de su izquierda. ¿Por qué ellos no podían discernir su derecha de su izquierda? Porque estaban en pecado. Las personas que están en pecado perdieron la capacidad de discernir. Por eso es que tenemos que cuidar. No, Mateo 16, versículo 3 dice, ustedes saben discernir. Jesús le decía a los fariseos, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no la señal del tiempo. Fíjense, a causa de la maldad que había en el corazón de los fariseos, ellos perdieron la capacidad de discernir. Es decir, que descuidadamente, fíjense que estos eran maestros de la ley, eran hombres de palabra, hombres que sabían escritura, hombres que leían la escritura, hombres que enseñaban la escritura, pero sin embargo el Señor le dice, ustedes no saben discernir el aspecto del cielo, es decir, el diablo les había robado la capacidad de discernimiento, por eso que ahora estaban viviendo, ¿no? Primera de Corintios capítulo 2, verso 14 dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo. ¿Por qué no puede entenderlo lo que viene del Espíritu? Dice, porque hay que discernirlo espiritualmente. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Es decir, hay personas que no te van a entender. ¿Pero por qué no te entienden? Cuando uno predica, hay personas que no entienden, uno dice lo correcto. Y la persona dice, no te entiendo, no entiendo lo que está diciendo. Y dice todo al revés. ¿Pero por qué dice todo al revés? Porque no tiene el Espíritu para discernir. Es decir, el diablo ya le robó la capacidad de discernir y ahora no lo puede entender porque no tiene el Espíritu. Y al no tener el Espíritu que le ha robado el diablo, vamos a hablar de esto un poco más adelante, ya no hoy, dice, entonces ya no puede discernir porque ya está en la carne, ¿no? Ezequiel capítulo 44, versículo 23 dice, deberán enseñarle a mi pueblo, y esto es lo que tenemos que enseñar, a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y a mostrar cómo diferenciar entre lo puro y lo impuro. Es decir, Dios quiere que seamos enseñados en este tema para que el diablo no nos surte, para que podamos tener la capacidad de entender que podemos perder lo que Dios nos ha dado. Dice aquí, enséñale a mi pueblo para que distingan lo sagrado de lo profano. Es decir, Dios quiere que tengamos eso. Pero a veces vemos personas que no lo entienden. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tienen o por qué no lo entienden? Porque el diablo ya le ha hurtado. Y por último, dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 2, dice, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. La persona que tiene la conciencia encallecida, Dios le ha robado hasta la conciencia. Hay personas que han perdido la conciencia. Por eso es que decimos inconsciente. Hay personas que están inconscientes. El diablo hasta le ha robado la capacidad de la conciencia. No solo le ha robado la integridad, la autoridad, el poder, la capacidad de discernir, también le ha robado la conciencia. Mire, hay tantas cosas que el diablo puede robarte. Quiero que cuides y protejas lo que Dios te dio, porque lo que Dios te ha dado es para que lo disfrutes y es para que lo aproveches. Amén. Mañana vamos a seguir
con la segunda parte de este mensaje. Pero quiero cerrar diciéndote, no permitas que el diablo te robe los regalos o las dádivas que Dios te ha dado. Que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos, por Facebook y YouTube. Nosotros, Flor y Federico Núñez, agradecemos tu compañía. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Toca la campanita y suscribiste en nuestro canal de YouTube, Federico Núñez Pastor. Mañana nos encontramos aquí, a las 6 p.m., hora de Costa Rica, en Vida para Todos.